¿Qué tal mi gente? Soy Penumbra, bienvenidos a Game Over. Hoy les traigo un listado de los que considero los mejores juegos de terror para iOS y Android. Este conteo no va a ser indicativo de cuál título es mejor que el otro. Es solo mi opinión personal de los que yo considero son los mejores juegos de terror móvil. Aclaremos que hay casos donde pondremos la saga completa y no un juego en específico. Así que no digamos más y empecemos con el video. ¡Vamos allá! Iniciamos por una saga que se compone de más de 10 juegos y ustedes se preguntarán, ¿qué saga tiene más de 10 juegos? Me refiero a todo el universo creado por Keplerians Horror Games, que incluyen los juegos de Mr. Meat, Evil Nun y Ice Scream. Estos títulos tienen una mecánica de acertijo para seguir avanzando. Resuelve esto, ves allá, resuelve esto, ves allá, ayuda aquí y podrás escapar. Tiene buenos sustos, sus gráficos han sido mejorados en cada entrega, sus controles optimizados al máximo, no requiere celulares de la NASA para jugarlos y son tan buenos juegos que literal su universo ha crecido enormemente. Si bien recuerdo, incluso ya salió un port de Evil Nun para PC. Dales una oportunidad, realmente te van a pegar buenos sustos. Recuerda, universo Keplerian Horror Games. La siguiente saga no requiere mucha presentación. Es más, estoy seguro que podrás reconocerla al escuchar este audio. Así es, me refiero a la saga de Five Nights at Freddy's. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho ya? Estos juegos bajan su premisa en la supervivencia de tu trabajador y en los jumpscares que te harán saltar del asiento si te agarran descuidado. A mí me ha pasado, la verdad, y casi no soy fan de esta saga. Su ambientación tenebrosa es sumamente agobiante. Esa incertidumbre de energía agotándose y esa imposibilidad de defenderte. Definitivamente, todo se junta para ser presa del pánico. Cada entrega se vuelve más terrorífica conforme avanzamos. Descárgalos, pruébalos y aguas si eres cardíaco y sufres del corazón. Con ustedes, Five Nights at Freddy's. Imagínate estar dentro de un psiquiátrico. Lo único que llevas es una cámara de video con energía limitada. Tienes que recoger pilas que te ayudarán a tener un poco de luz y ver en la oscuridad. Todo dentro de este edificio quiere eliminarte. No puedes defenderte, no sabes qué clase de aberraciones encontrarás a la vuelta de la esquina. Lo único seguro es que un error y acabará siendo comida de gusanos. De la mano de A-Gaming Plus tenemos la saga Mental Hospital, un terror inspirado en el grandioso Outlast. Unos juegos con gráficos increíbles, bellamente detallados, un estilo de juego depurado en cada entrega y que cuenta con historia envolvente y entrelazada sutilmente en cada título. No puedes defenderte, no puedes hacer nada, solo corre y escóndete o grita y muere. Con ustedes, Mental Hospital. Tú, una nave gigantesca a la deriva del espacio. No tienes posibilidad de defenderte. No existe nada que puedas hacer. No existe un lugar a donde puedas huir. Un ser decidido a cazarte. No puedes lastimar. Solo te queda correr, esconderte, rezar porque no te encuentre y no aprenda de los lugares donde te escondiste anteriormente. Estás indefenso ante el ser más peligroso del espacio. Esta es la premisa de Alien Isolation, un port traído a dispositivos móviles y que recrea a la perfección el juego tal cual y trayendo todo el terror que sentías en consola, pero ahora en tu celular. No pierdas la oportunidad de sentirte indefenso ante una de las bestias más terribles del universo, Alien Isolation. El pueblo es cubierto por una espesa niebla. Ingresas a un hospital en la cual todo quiere eliminarte, defenderte o morir. Solo tienes una opción: sobrevivir a como dé lugar. Escape from the Dark Redux es un juego increíble con un estilo único que bebe directamente de Silent Hill. Incluso los sonidos del sistema están basados en la entrega de Konami, un juegazo con una atmósfera sumamente terrorífica, unos escenarios bellamente detallados,
buena duración y que te traerá de regreso esos traumas causados por la afamada saga de la Colina del Silencio. Dale una oportunidad. Es un juego que vale la pena si eres amante del terror. El miedo de antaño en tus manos. Escape from the Dark Redux. Tuviste un accidente automovilístico. Llegas a una mansión en medio de la nada. Buscas asilo y lo único que encuentras son unas criaturas aterradoras que buscan devorarte. Los horrores de lo desconocido están en cada ángulo. Tienes tus balas contadas y solo unas cuantas curas. Puedes seguir adelante o dejarte caer ante la enorme mansión. Así es Deranged, un juego con estilo Resident Evil, unos gráficos bastante elaborados y muy detallados, que dan el toque perfecto para la atmósfera terrorífica que transmite en cada paso. Si buscas un juego espiritual de la afamada saga de Capcom, entonces aquí lo tienes. Con unos controles adaptables y facilidad de movimiento, te traerá a un mundo en el cual morir no es una opción. Esto es Deranged. ...14 de marzo... un mes tras San Valentín. ¿Quieres hacer un regalo? Y la mejor idea es ir de noche a tu escuela secundaria. Lo que no sabes es que este lugar está lleno de fantasmas, entidades y seres espectrales que quieren matarte. White Date: A Labyrinth Named Skull es un juego en primera persona que te mete en el papel de un estudiante que hará lo que sea por el amor de su compañera. Al igual que en otros títulos, no puedes defenderte, solo puedes escapar y rogar porque no te encuentren. Recuerda, eres un frágil estudiante sin ningún entrenamiento militar, y aún así, ¿te servirían para defenderte de un fantasma? El miedo y la incertidumbre te llevarán de la mano. Escapar es tu única posibilidad. Corre, no voltees, escóndete y reza. White Date: A Labyrinth Named Skull. Despiertas en un lugar que no conoces. Sabes que sufriste un accidente en el traslado, pero no sabes cómo terminaste ahí. Solo puedes seguir adelante, pero cada paso te lleva a un mundo lleno de seres demoníacos, monstruos salidos de la imaginación más torcida y una atmósfera donde el miedo a lo desconocido es la menor de tus preocupaciones. Forgotten Memories es una obra visualmente hermosa, con detalles perfectos, iluminación magnífica, una estética que vale cada centavo de su precio. Incluso podríamos decir
que es un título de consola a primera vista, controles dignos de cualquier juego AAA, una historia entretenida, llena de giros argumentales y que para mí este sería el mejor juego de terror que ha salido en móviles. Dale una oportunidad, es un digno sucesor de Silent Hill, Resident Evil y Fatal Frame. Temática increíble, controles increíbles, gráficos increíbles, modo de juego increíble. Todo es increíble. ¡Qué bien! ¡Me encanta esta canción! Todo es increíble. Todo es genial si en equipo tú vas. Forgotten Memories. Y así, mi gente, llegamos al final de este video. Pero cuéntame, ¿ya conocías estos juegos? ¿Qué títulos agregarías como los más terroríficos del mundo móvil? Y si te gustó el video, regálame un like, suscríbete para más placer, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras nuevas notificaciones, comparte con aquellas personas que creas que puede gustarle nuestro material, no olvides dejar tus comentarios, opiniones, dudas y sugerencias en la caja de abajo. Serán leídos y tomados en cuenta para próximos videos. Yo soy Penumbra, me despido. But you need to find me first. That was more than 10 years ago, and the asylum never opened its doors again. You are probably wondering why such a lovely girl like you got into this dark and cold place. Well, my dear, I'm afraid it's your fault. We told you not to trust anyone. Oh, but you probably don't remember anyway. It's one of those side effects caused by the shock that affected your memory. I'm even willing to bet that you don't remember the last few hours. Why did you come to this asylum to investigate? Why did you come alone? What did you find? What happened? And who shot you? So
many questions left unanswered. What's that? You finally found me. Unfortunately, I don't have all the